Regresamos a Despierta con CDN a propósito de todo lo que se ha dicho y debatido desde la semana pasada sobre la ley de fideicomisos y la ausencia de reglamentos o reglamento único por cada fideicomiso, que han dicho algunos representantes de diferentes partidos o secciones políticas, específicamente de la oposición, que lo que se intenta con esta práctica es entregar bienes públicos a sectores privados y evadirse de los compromisos que establece la ley de compras y contrataciones. Hoy hemos traído a Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas, justamente para analizar este asunto junto con otros temas. Además, Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, feliz año, un placer. Feliz año nuevo, Carlos. Pues iniciar esta jornada en este programa y conversando sobre un tema de tanto interés y que ha despertado distintas posiciones públicas. Carlos, es bueno que empecemos por allí, por la ley de fideicomiso público, porque ha sido destacada una comunicación en donde tú dabas tu parecer sobre la misma y nos gustaría que nos orientara sobre por qué estás de acuerdo con una ley de fideicomiso público tal y como se está planteando y por qué no significaría, según tu perspectiva, una vulneración a los principios de transparencia a los que hemos alcanzado hasta ahora, que mal que bien se ha trabajado en ello y tú representas a una institución que habla precisamente de eso. Sí, bueno, pues tal vez debemos iniciar con los antecedentes. Sí. Si bien es cierto que los fideicomisos como figura jurídica son de muy vieja data, en la República Dominicana se empieza a regular a partir del 2011 con la ley de fideicomiso de mercado hipotecario y fideicomiso. Y es en el reglamento del 2012 donde se menciona la figura del fideicomiso. Eso quiere decir que tenemos una disposición legal básica que ha permitido en 10 años el desarrollo de algunos fideicomisos. Pero la verdad es que para su funcionamiento, su regulación, existen ausencias y vacíos importantes. Y eso es precisamente lo que pretende suplir el proyecto de ley que se encuentra en discusión en el Congreso. Que hay que señalar que este proyecto lo que busca es regular el funcionamiento, la estructuración de los fideicomisos públicos. Y hago este énfasis de público porque no estamos hablando de fideicomisos privados, no estamos hablando de fideicomisos mixtos. Por lo tanto, no hay transferencia de ningún fondo del sector público al sector privado. Estamos hablando de fideicomisos públicos. Y con esto, pues, queda eliminada el primer mito, que es que se va a transferir recursos al sector privado. Eso o sea, que se va a privatizar. Eso no es cierto, eso es falso, eso es parte de argumentos de la manipulación, porque estamos hablando de fideicomisos públicos. Lo que se integran son bienes, patrimonios públicos al fideicomiso. Entonces el proyecto de ley busca regular esto. El mismo establece distintas disposiciones de control, precisamente porque estamos hablando de fondos públicos y su funcionamiento, su desarrollo tiene que estar en el marco de la institucionalidad, de la normativa de la administración pública. Y vamos a ir en orden. Todas las disposiciones que contiene el proyecto de ley, que en el marco del principio de legalidad se apega a la Constitución de la República y al ordenamiento jurídico que regula la administración pública. Lo primero, la constitución del fideicomiso. La constitución del fideicomiso debe ser por decreto presidencial. Luego de la constitución del fideicomiso por decreto presidencial, en el fideicomiso hay una fiduciaria. Quiere decir que está regulado por las normas de la fiduciaria. Quien mínimamente conoce el sector financiero, quien mínimamente conoce el mercado de valores, sabe la regulación de estos sectores y las características de la regulación de estos sectores. Pero el proyecto de ley además establece que están sujetos al régimen de inversión pública. O sea, los proyectos del fideicomiso público
tienen que ser proyectos que pasen todos los criterios, todos los estándares que le permitan tener un código SNIP o el código de sistema de inversión pública. Pero el proyecto de ley establece también que están sujetos los fideicomisos públicos a los controles de la Contraloría General de la República. Que los fideicomisos están sujetos, los fideicomisos públicos, a los controles de la Cámara de Cuentas. Que los fideicomisos, por su naturaleza jurídica, también serán supervisados, regulados por la Superintendencia de Bancos, desde la perspectiva del seguimiento a los cumplimientos. Pero el proyecto de ley establece que toda la información que se genera alrededor de los fideicomisos estará de acceso público, de acuerdo a lo que establece la Ley de Acceso a Información Pública. Por lo tanto, estará abierto al escrutinio social, al escrutinio público, al periodismo. Y con relación a la Ley de Contrataciones Públicas, el proyecto de ley de fideicomiso y el proyecto de ley de contrataciones públicas que está en el Congreso establece que los mismos estarán regulados por los principios de la ley. Y voy a explicar por qué los principios de la ley. Que no es algo nuevo. Es como se están regulando los fideicomisos públicos al día de hoy. Entiéndase, RD Vial. RD Vial está siendo regulada por los principios de la ley de compras y contrataciones. Parqueate RD está siendo regulada por los principios de la ley de compras y contrataciones. ¿Por qué los principios? Porque la ley en su estructura, en todas sus disposiciones, no aplica una figura como los fideicomisos. Y no aplica porque los fideicomisos no son una institución, son un instrumento jurídico, un vehículo financiero. Pero cuando hablamos de los principios, estamos señalando, primero, el principio de transparencia y publicidad. Eso quiere decir que todas las adquisiciones de los fideicomisos públicos tienen que ser públicas, tienen que estar en el portal. Pero como están hoy, como están los procesos de licitación de Parqueate RD, que están en el portal de compras y contrataciones, los llamados debe ser pública, tiene que permitir la participación de oferentes, no son compras directas, no van a ser compras grado a grado, pero eso no es cuando está el proyecto, es como es hoy. Segundo, tiene que garantizar la igualdad y la libre competencia. Tiene que garantizar la eficiencia, la idoneidad, la razonabilidad. Esos son los principios. Entonces, ¿qué se ha planteado? Los fideicomisos tienen que estar en el marco de los principios de la ley. Y que en el marco de esos principios, cada fideicomiso, de acuerdo a su naturaleza, porque difícilmente existan dos fideicomisos con características iguales. Los fideicomisos tienen objetos distintos, estructuraciones distintas, son totalmente diversos. Ahí está parte de la crítica que hace el PLD, por cierto. Que entonces, sobre la base de los principios, los fideicomisos elaborarán su reglamento y será sometido a la Dirección de Contrataciones Públicas para su aprobación. Cuando decimos que el reglamento va a ser sometido a la Dirección de Compras para su aprobación, estamos diciendo que el órgano rector de las contrataciones públicas para los fideicomisos es la Dirección General de Contrataciones Públicas. Pero eso es como es en el día de hoy. No es lo nuevo. Lo que pasa es que en el día de hoy se está realizando de esa manera, vamos a decir, por disposición, por voluntad, por compromiso con la transparencia, pero no hay ninguna disposición normativa que lo obligue. Porque en la ley de compras y contrataciones actualmente, como sujeto obligado, expresamente no están los fideicomisos. Porque el fideicomiso no es una institución. Pero en el proyecto de ley que está en el Congreso, sí estamos poniendo expresamente los fideicomisos. Ahora, ¿por qué los fideicomisos están siendo regulados por la ley de compras y contrataciones? Porque nosotros hemos sido del criterio, desde el primer día en la Dirección de Contrataciones, que todos los entes que administren fondos públicos, como son los fideicomisos públicos, tienen que estar en el marco de la ley. Y por eso Parqueate RD, RD Vial, todo está en el marco de la ley. Entonces, el órgano rector de las contrataciones de los fideicomisos es la Dirección General de Contrataciones. Y por eso es ella que va a aprobar los reglamentos sobre la base de los principios. Y como la Dirección de Contrataciones tiene facultad reglamentaria de diseño de políticas, también estaremos elaborando las políticas, probablemente un reglamento estándar de cuáles son las disposiciones fundamentales que debe tener un reglamento que regule un fideicomiso. Y esas disposiciones fundamentales
estará en el marco de los principios: competencia, transparencia, participación y cómo se regulan los fideicomisos. Bueno, no necesariamente Contrataciones Públicas va a aprobar los reglamentos. Y por ahí comienzan las dudas. O sea, el fideicomiso público, solo dinerito del contribuyente, va a elaborar sus reglamentos, el fideicomiso. Pero la ley establece... Espérate, lo va a aprobar y lo va a someter, tiene que notificártelo a ti, pero no que esté sujeto a que tú lo apruebes. No, aprobar. Bueno. El proyecto de ley dice muy claro, el proyecto de ley dice: la Dirección de Contrataciones Públicas aprobará el reglamento y lo aprobará en el marco de los principios, y la Dirección de Contrataciones establecerá el estándar del tipo de reglamento que tendrán los fideicomisos. Lo que quiero decir que no hay espacio en el ordenamiento jurídico de la República Dominicana para que ningún ente, institución o instrumento financiero que administre fondos públicos esté al margen de las disposiciones de la administración pública. Y el sistema de contrataciones públicas es uno de ellos. Y el proyecto es pero muy claro con relación a ese aspecto. Bueno, entonces lo que estamos lucubrando, pero yo creo que en el fondo hay un celo por los recursos contribuyentes y la intención de flexibilizar las cosas. Hay una instancia que te sometió. Es importante. No, pero déjame decirte que te sometió Francisco Medrano. Él es periodista de aquí, comunicador. Tiene mucho celo por Pedernales. Yo la estuve leyendo, la instancia. Si tú no la conoces, porque no te ha llegado a tu mano. Él pidió una investigación de 17 procesos de licitación de obra, bienes, servicios en el fideicomiso pro Pedernales. 17,000 y tantos millones. Él dice que se están llevando procesos de compra al margen tuyo. Bueno, el margen tuyo es al margen de la ley 340. Entonces, yo estuve leyendo esa instancia y parece que las cosas están caminando muy rápido en Pedernales. Mira, esa es una opinión de un periodista. No, es una instancia que te sometió a ti. Pero perdón. Él se me queja como que está lento. Perdón, es una opinión de un periodista. Una instancia, no es una opinión. No te he hecho un comentario, te ha llevado una instancia. Es una opinión de un periodista que la No, es que es una instancia. Pero vamos a terminar. Es una opinión de un periodista que recibimos en la Dirección General de Contrataciones con un conjunto de argumentaciones que estaremos viendo y estaremos analizando. Ahora, desde la perspectiva claramente normativa, no hay espacio para la duda, ni ahora, donde hay un vacío normativo, ni con la aprobación del proyecto de ley de fideicomiso y la aprobación del proyecto de ley de compra y contrataciones, para decir que los fideicomisos públicos estarán al margen del sistema de contrataciones. Eso no está ni en la realidad. Eso no está ni en el proyecto de ley y eso no puede caber en la cabeza de nadie, porque eso no es posible. No, lo que está al margen es el reglamento, que lo va a elaborar la entidad. Pero será aprobado por la Dirección. Lo van a someter, tú eres un hombre serio. Será aprobado porque tú eres un hombre serio y tú no vas a dejar pasar nada. Sí, pero no es posible. El que conoce el sector financiero, el mercado de valores, el que conoce la figura de los patrimonios autónomos, sean fideicomisos o sean fondos de inversión, no es posible elaborar un reglamento para todos los fideicomisos. Es posible elaborar un reglamento estándar en el marco de principios que sirva para las distintas denominaciones de los fideicomisos, que será aprobado por la Dirección General de Contrataciones. Y no es algo que depende de Carlos, que está ahí hoy. Estamos apostando a la institucionalidad. Y como estamos apostando a la institucionalidad, es importante, es necesario que los fideicomisos estén regulados, porque la realidad es que al día de hoy la única disposición que habla de los fideicomisos públicos es en la ley, en el reglamento, que lo menciona los fideicomisos públicos. Entonces eso se debe regular y que no se quede en la voluntad o en la interpretación de nadie. Y actualmente los fideicomisos están en el marco de la ley 340. Carlos, quiero preguntarte a propósito de eso, ¿cómo se manejaban en el pasado los fideicomisos ya existentes? Porque quienes han sido principales críticos de la ley de fideicomisos son figuras importantes del gobierno anterior que manejaron fideicomisos. RD Vial, Parquéate y otros que están por ahí, que no son tan famosos como estos dos, pero están. Uno de los que ha criticado el contenido de la ley de fideicomiso es el anterior ministro de Economía, y ha hecho críticas muy específicas. Ha hablado de que con las
limitaciones o limitantes que se están poniendo para el sector público, las deudas que contraigan los fideicomisos van a ser del Estado, pero las propiedades no, y quedarían en manos de terceros que componen el fideicomiso, que hay más parte privada que parte pública, y que nada de eso se daba en los fideicomisos del gobierno anterior. Inclusive José Dantes, que es el representante legal del Partido de la Liberación Dominicana, ha emitido una serie de tweets el día de ayer donde habla del fideicomiso de Pedernales y dice que luego de que el Partido de la Liberación Dominicana luchó por mucho tiempo para recuperar el patrimonio del Estado en Pedernales, ahora el fideicomiso Pedernales va a entregar las parcelas de una manera discreta al sector privado y a quienes componen la parte privada del fideicomiso, que se supone que es público. ¿Cómo tú responderías a eso? Mira, pienso que el debate que se ha generado en los últimos días es importante, sobre todo de quienes tengan interés de aportar para fortalecer una disposición que debe regular los fideicomisos, que son una realidad en la República Dominicana, sobre la cual había ausencias normativas. Pero sí es importante que el debate para llegar a los niveles de consenso puedan enmarcarse en la realidad de la propuesta de ley. Y la propuesta de ley con relación a los temas de los endeudamientos, las excepciones, los empréstitos, es suficientemente clara y establece que no constituirán deuda pública, sino que las mismas se inscriben en la administración de los bienes del patrimonio del propio fideicomiso. Queda muy claro, incluso el proyecto de ley establece que todas las disposiciones vinculadas al endeudamiento está acorde con la Constitución. No solamente eso, que si un fideicomiso tiene algún tipo de disposición vinculada a excepción, a endeudamiento, necesariamente debe ser aprobada por el Congreso. Lo que quiere decir que ahí se constituye otro nivel de control. O sea, los fideicomisos actualmente en el proyecto de ley van a pasar por el Sistema Nacional de Control y Auditoría. Primero, control interno. Segundo, control externo. Tienen el control legislativo porque es quien estaría aprobando los fideicomisos en los casos que exista endeudamiento, y tienen el control social a través de todas las disposiciones vinculadas al acceso a la información pública. Una persona puede estar de acuerdo o no con la figura del fideicomiso. Ahora, la figura del fideicomiso es una realidad, es una figura jurídica, es una figura que se utiliza en otros países, que se ha utilizado en la República Dominicana desde el 2011, se ha utilizado, que se ha desarrollado normativamente en el 11, en el 12, que hay experiencia de fideicomiso y que por su desarrollo debe regularse, debe fortalecerse sus disposiciones normativas. Ya con relación a interpretaciones, denuncias específicas de uno u otro fideicomiso, eso lo podemos ver. Lo importante es el debate que tenemos ahora con relación a las disposiciones normativas. Después puede haber denuncias, interpretaciones, opiniones con uno u otro fideicomiso. Y el tema de las titulaciones, y sobre todo Dantes conoce muy bien, eso da para mucho en este país. Y de las titulaciones tendremos tiempo de hablar, porque va a haber tiempo de hablar de las titulaciones y de lo que ha sido el ejercicio de la titulación en la República Dominicana en los últimos 20 años. De eso tendremos tiempo. Ahora vamos a concentrarnos en el proyecto de ley y en el transcurso de los próximos días seguramente también estaremos hablando de titulación, que es un tema totalmente importante porque no podemos olvidar los Tres Brazos, no podemos olvidar Bahía de las Águilas. O sea, el tema de la titulación es un tema importante en la República Dominicana y Dantes conoce muy bien y él tendrá la oportunidad en el futuro inmediato de hablar de ese tema. Carlos, a mí porque Nelson lo decía, pues entonces estamos hablando sobre la base de la casi nada, ¿no? O sea, ¿cuál es el argumento que se tiene sobre, o cuál es la duda que se tiene sobre los principios de la ley en el cumplimiento del fideicomiso? ¿Por qué no se menciona la ley 340 en esta ley de fideicomiso? ¿Por qué no se le pone nombre y apellido? Lo que pasa es... ¿Eso podría disipar algunas dudas o no? Desde mi punto de vista, se pudiera poner... expresamente, sí, será regido por la ley 340, pero la realidad es
que la ley 340 en todas sus disposiciones no le aplica a un instrumento como fideicomiso. Por ejemplo, la ley 340 te establece cómo estarían conformados los comités de compra. Y te dice la máxima autoridad, el consultor jurídico, el encargado de planificación, el encargado de acceso a información pública, el administrador y financiero. Esa estructura no está en el fideicomiso. No está en el fideicomiso esa estructura. Pero así hay otras disposiciones que la ley 340 está hecha, está constituida para una institucionalidad de la administración pública central, descentralizada, autónoma, para un tipo de estructura, no para un instrumento jurídico financiero como los fideicomisos. Entonces, la ley 340 está sus disposiciones sobre la base de los fideicomisos, perdón, sobre la base de los principios, porque las leyes, sus disposiciones es sobre la base de los principios. Si yo te digo que la contratación de los fideicomisos se va a organizar en disposiciones específicas sobre la base de los principios, yo te estoy diciendo, Sí, claro. va a haber publicidad de los procesos, va a haber participación, va a haber competencia, va a haber oferentes que van a presentar, estarán las vías de recursos y las vías jurisdiccionales. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Tú sabes, una crítica que yo leí ayer y me pareció interesante, es bueno que tal vez tú la contemples. Dicen, quizás la ley de fideicomiso luce bien para quienes actualmente están en la administración porque no le ven inconveniente, tal y como tú has señalado, entiendes que no vulnera los principios de la ley 340. Pero ¿qué pasaría si este mismo instrumento legal estuviese en poder de otro gobierno? Bueno, lo que pasa es que no podemos... ¿No te queda duda? Tenemos que legislar para la institucionalidad, para fortalecer el Estado. ¿Pero tú crees que no deja margen para buscar un huequito? Bueno, es que Carlos Pimentel no estará siempre en la administración. No, déjase. Mira, Carlos. Por eso hay que trabajar con la Tenemos que institución. tener una normativa que ahí está el garantice, peligro, porque hay una mucha... normativa que garantice la institucionalidad, que garantice la permanencia, que garantice la sostenibilidad, pero comprendiéndola, Carlos, porque la naturaleza, la diferenciación de cada uno de los fideicomisos puede ser totalmente diversa. Mira, Carlos, dos cosas, y es un buen punto, por eso hablaba en primera persona señalándote a ti, porque es que hay mucha discrecionalidad, porque no está en la ley 340, el fideicomiso público, aunque debe ajustarse a una serie de criterios, principios que No tú lo has dicho. está, pero nosotros hemos establecido... Espérate, Perdón. ahí voy la pregunta. Sí. ¿Te consultaron? Sí, claro. Y segundo, ¿por qué si hay un proyecto de modificación de la 340-06 no se contempló esta cosa? ¿O está contemplado en el proyecto de Lo modificación? primero es que sí, he recibido desde el principio innumerables consultas y hemos sido criterios desde el principio, que están por escrito todas esas comunicaciones para acceso público, de que los fideicomisos deben estar regulados por la ley 340. Es un criterio que tenemos claro en la dirección y Carlos Pimentel como persona está muy claro con relación ¿En el a proyecto de modificación de la Segundo, 340 se va a incluir eso? no solamente que se va a incluir, que fue pensado, la elaboración del proyecto de fideicomiso y el proyecto de ley de contrataciones fue pensado de manera armónica. Y por eso no hay contradicción en las disposiciones. Okay. Y cada una se Pero complementa. quizá lo que hay que aprobar la modificación a la 340 También. y después pasar a la reserva. No. No tiene que ser una primero, otra después. Se deben aprobar las dos normativas. La ley de compras y contrataciones espera su aprobación y el proyecto de ley de fideicomiso espera su aprobación. Además, hay que distinguir, y es una discusión de técnica legislativa, usted puede decidir tener una ley muy marco o tener una ley reglamentaria. En este caso, esta ley de fideicomiso se puede inscribir dentro de una ley marco que después manda a elaborar reglamentos de aplicación, reglamentos específicos. Es que creo que no puede ser de otra manera. Yo, por lo menos, yo entiendo que no puede ser de otra manera con relación a la fideicomiso. Entonces, esto es una ley marco. Entonces, como ley marco, manda a elaboración de distintos reglamentos. El de contrataciones será uno. Ahora, no hay una figura que tenga o que pueda tener tantas regulaciones como los fideicomisos, porque además de todas las que naturalmente tienen las instituciones del Estado,
contrataciones, Contraloría, Cámara de Cuentas, códigos de SNIP, de inversión pública. Además, toda la regulación del sistema financiero, superintendencia de bancos, superintendencia de valores, que el que mínimamente conoce la regulación del sector financiero o del mercado de valores, sabe que son regulaciones que tienen niveles de complejidades, de estrictas, y los niveles de cumplimiento. Y por eso a mí me pareció muy valioso que la superintendencia de banco tenga ese rol también de fiscalización. Carlos, son niveles, el sistema financiero tiene niveles altos de cumplimiento. Inclusive tiene guardianes de debido cumplimiento, que no lo tiene necesariamente el sector público. ¿Que lo tiene ya? Ya lo tiene. Claro. ¿Tiene oficiales de cumplimiento? Nosotros creamos lo que son los oficiales de cumplimiento en las contrataciones públicas. Eso en compra y fue comercio. por decreto y está en el proyecto de ley. Y precisamente la idea de los oficiales de cumplimiento nosotros la traemos del sector financiero. Y entonces creamos la figura de los oficiales de cumplimiento privado. No, privado y público. Porque el sector financiero, o sea, la banca... Te hago la aclaración. La banca tiene oficiales de cumplimiento. Sí, completamente. Entonces nosotros creamos la figura de oficiales de cumplimiento. En el sector financiero público se han vulnerado formas establecidas y reglamentos establecidos que nunca debieron vulnerarse. Y por eso se han dado grandes casos de corrupción que involucran al sector financiero. No, total. Próximamente vamos a ver casos de corrupción que involucran figuras de bancos del Estado. Totalmente. Se han dado vulneración a las disposiciones, a los principios, a las normas. Pero previamente a eso existían las normas. Entonces lo que estamos haciendo ahora es que para los fideicomisos públicos existan las normas. Incluso el proyecto de ley establece todo un capítulo de sanciones de infracciones leves, graves. Obviamente, como le decía alguien estos días, no podemos pedir que podamos traer el Código Penal al proyecto de fideicomiso, no, pero sí tiene todo un régimen de sanciones con infracciones leves, graves, para el incumplimiento, porque hay que prever el incumplimiento. No estamos diciendo que vamos a tener una ley, un reglamento que tendrá una coraza de que nadie se va a atrever. Pero no será una ley posible. ¿Tú crees que no será una ley posible? Porque a lo que la población le tiene miedo, y es un miedo sustentable, es a que se dilapide el recurso público, que se dilapiden los bienes públicos de una manera discreta. Mira, yo entiendo la preocupación. Eso tú lo comprendes, ¿verdad? No, yo lo comprendo muy bien. Porque venimos de una década de 20 años de robo de los recursos públicos, 20 años de impunidad, 20 años de complicidad, 20 años donde los órganos de prevención, de control, de investigación eran parte de un entramado de corrupción, donde lo público se convirtió en un mecanismo para el enriquecimiento ilícito y para enrotar riquezas mal habidas. Todo eso genera en la población una desesperanza, una incertidumbre con relación a cualquier propuesta que involucre los fondos públicos. Y eso es importante, porque yo creo que si esta sociedad ha ganado algo, es que ella esté empoderada de la defensa de lo público. Y eso es muy importante, la defensa del patrimonio público, de los recursos públicos, porque lo que vivimos con relación a la corrupción en la década del Partido de la Liberación Dominicana fue vinculada estrictamente a la corrupción, a la impunidad, incluso dieron un paso adicional, a la complicidad, porque no se había visto cómo los órganos de control fueron parte del problema. Los órganos de investigación fueron parte de la corrupción y se desataron innumerables procesos de corrupción vinculados al patrimonio público, incluyendo eso que tú señalabas de las expropiaciones de tierra. Entonces, cuando hablamos de las expropiaciones de tierra, cuando hablamos de entrega del patrimonio público, hay muchos que saben de qué están hablando porque conocen el tema muy bien. Bien. Pero habrá tiempo de hablar de eso también. Habrá tiempo. Ojalá que no se cumpla aquello, Carlos, de quien hizo la ley hizo la trampa. No, tú sabes qué pasa, que la gente dice, en 20 años puede ser que haya habido casos y se han comprobado algunos casos, otros están en justicia, otros no.
Sin embargo, la gente dice, bueno, y los que están ahora son marcianos, son de otro, Sí, de otro planeta. Lo que sí tenemos es... La gente tiene el derecho a tener... No, total, el derecho. No, y no solamente el derecho, sino tiene los antecedentes. O sea, los antecedentes están ahí para toda esa incertidumbre, para la desconfianza, porque no estamos en otro país. Yo lo que creo que sí es importante es que tenemos que tener regulaciones que expliquen cómo se estructura, cómo funciona, que establezca los mecanismos de sanción. Ninguno de los aportes técnicos que hizo Juan Ariel Jiménez, exministro de Economía, ¿consideras tú, Carlos, tenía algún asidero? Me refiero a los argumentos técnicos, porque Juan Ariel evidentemente pertenece a un partido político, como José Dantes, que viene en la próxima parte, pero en el caso de Juan Ariel esgrime una serie de argumentos técnicos sobre esta ley de fideicomiso. ¿Los revisaron? Mira, ¿vieron? yo lo vi, sí. Y yo creo que hemos visto algunos de esos argumentos, sí. Que de hecho yo cuando lo leía, yo fui rápidamente a buscar el proyecto de ley, porque yo pensaba que él escribía de otro proyecto de ley, pero no del proyecto de ley que yo había leído en algún momento, porque cuando tú estableces que no va a haber controles en los fideicomisos, yo digo, pero ¿cómo va a ser? Busqué el proyecto de ley y digo, concho, pero sí, todavía se mantienen los controles de la Contraloría, de la Cámara de Cuentas, Superintendencia de Bancos, que no son de acceso público a la información. Y yo sí, está muy claro que son de acceso público a la información, que va a tener la supervisión de la Superintendencia de Bancos. Quien sí ha hecho unos aportes que creo que importante al proyecto de ley es el doctor Olivo Rodríguez Huerta. Sí. Él ha hecho unos aportes que van en una línea de fortalecer el proyecto. Lo leíamos a principios de semana. Porque es normal que todo aquel que aporte para fortalecer una iniciativa lo haga con nivel de rigurosidad. Ahora, cuando tú tratas de evitar o obstruir una iniciativa, pues probablemente la objetividad se ve reducida. ¿Y esos aportes de Olivo se podrían revisar, se podrían hacer Está en modificaciones? el Congreso es libre y soberano para revisar todos los aportes. Incluso todo este debate que estamos teniendo, me parece a mí que es insumo para que el Congreso apruebe su es proyecto bueno de el ley. debate, estamos hablando de bienes, de recursos públicos, Sí. y hay que tener celo. Es bueno el debate apegado a Pero lo que claro, dice pero y a claro lo que que no dice sí. el proyecto. Porque a veces No, y tenemos una satisface cosa- que tú estuviste en la elaboración o fuiste consultado. No estuve en la elaboración. Satisface eso, porque la gente confía en ti. Sí, no estuve en la elaboración, pero fuiste en el consultado. componente vinculado al tema de contrataciones, pues obviamente sí leímos el proyecto para tratar que las dos piezas estuvieran armonizadas. Esperemos que esos reglamentos que le va a elaborar el fideicomiso se ajusten a la norma, a las reglas, a la ley de contrataciones. Después que lleguen a tu mano, tú revisas, eso está así, eso está bien. Sí, Con una lupa. Eso es lo que establece la ley. Con una lupa. Que se ajusten a la Constitución, que se ajusten a las leyes, no solamente a la ley de compras, sino a otras normativas complementarias que deben regular los Que se fideicomisos. haga lo Gracias, más Carlos. seguro Gracias. posible, sabiendo que no sabemos quiénes van a venir en el futuro y cuáles son las intenciones que tienen. Sí, y Ni para siquiera eso, lo de y ahora, para eso sabemos las tenemos, intenciones y que para tienen. esos fines, además de esta normativa, porque hay que ver la cosa holística e integral, tenemos que seguir fortaleciendo la institucionalidad, garantizando los niveles de independencia para aquel que eventualmente violente esa disposición normativa, que se encuentre en la justicia y que tenga consecuencias. Gracias. Y ahí está Najayo para esos fines. No te vayas muy lejos. Vamos a hacer un Quédate Najayo por aquí, que por ahí 2.0. viene José Dante, para que escuche Muy sus bien. argumentos. Y bueno, no sé si ustedes Bueno, quieran tiene que decir. trabajar, él no vino de pasadilla para acá. Hay que trabajar, Carlos. Gracias, Carlos.